Profesor, buenas tardes. El día de hoy el grupo número 4 nos ha tocado exponer acerca de la epistemología. Iniciaré hablando acerca del origen de la epistemología, que se divide en episteme y logon, conocimiento y teoría. Debemos saber que este término de epistemología se ha dado durante la antigua Grecia, inicialmente con algunos filósofos como Platón. Luego se usaba para hacer referencia a la ciencia o teoría del conocimiento científico. Ahora hablaré sobre el concepto de la epistemología. Tamayo nos menciona en el año 1997 que Aristóteles lo conceptualiza como la ciencia que tiene por objeto conocer las cosas en su esencia y en sus causas. Esto nos lleva a deducir que la epistemología básicamente se encarga de indagar, buscar e investigar una variedad de información que le va a servir como base para que pueda acreditar una teoría y así adquirir conocimiento de esta, ¿no? Igualmente, Bunge en el 2002 nos menciona que es la rama de la filosofía que estudia la investigación científica y su producto, el conocimiento científico. De aquí podemos decir que los científicos pueden adentrarse en la realidad. Para eso van a necesitar construir teorías, conocer sus métodos, por el cual los va a conducir inicialmente a lo planteado, ¿no? Y finalmente se va a poder comprobar la hipótesis. Siguiente. Bien, para ya poder interrelacionar las dos ideas anteriores del concepto de epistemología, por último podemos decir que este término va a relacionar directamente a los conocimientos científicos porque nos va a permitir conocer el impacto que se va a generar con su búsqueda y descubrimiento llevándolo un poco más a la realidad. Le doy pase a mi compañero. Historia de la epistemología. Bueno, esta rama de la filosofía se originó en la antigua Grecia. En este momento, el conocimiento se clasificaba de acuerdo con la forma en que se alcanzaba, o por doxa o por episteme. Doxa proviene del griego y se traduce como opinión. Se refiere al conocimiento adquirido de forma ordinaria. Episteme también proviene del griego y se traduce como ciencia o conocimiento. Y proviene de las intuiciones epistemológicas que se derivan de una reflexión estricta. Sin embargo, el concepto de epistemología que actualmente poseemos comenzó a utilizarse durante el Renacimiento. Esto se debe al surgimiento del conocimiento científico y la necesidad de verificar dicho conocimiento. Para ello, analiza los métodos, procedimientos y conocimientos utilizados en el campo científico. Si bien puede resultar anacrónico hablar de epistemología antes del siglo XIX, hemos encontrado algunos autores que han tenido un impacto significativo en el tema. Este es el caso de autores como lo es René Descartes, John Locke, Immanuel Kant, que aunque la epistemología no existía como tal, pudieron incorporar el concepto de cómo generar conocimiento científico en su marco teórico. Por ejemplo, un primer gran momento del camino en que se sigue la historia de la epistemología llega con Descartes, al que le corresponde inaugurar filosóficamente la modernidad. Esto lo hace con su obra El discurso del método. Este busca que la verdad supere toda duda y permita construir sobre esta el edificio de la ciencia. Esto lo encuentra en su propia existencia, ya que su filosofía decía que no puedo dudar de mi existencia mientras estoy pensando. De ahí su frase tan conocida, pienso, luego existo. Por su pensamiento idealista, Descartes relaciona el conocimiento científico con objetos ideales, como Dios, a quien considera garante de las representaciones de las cosas, basando la búsqueda de la verdad en la metafísica. Luego aparece Kant, quien consigue una separación de esta con la metafísica, pues para él todavía no alcanzaba la categoría de ciencia. Se hace una distinción entre pensar y conocer, ya que nosotros podemos pensar objetos metafísicos, como el alma, pero no podemos llegarlos a conocer debido a su inmaterialidad. Continuando con la exposición, yo hablaré sobre las diferencias entre la gnoseología y la epistemología. En la gnoseología podemos encontrar que es un término más antiguo, al igual que también estudia la naturaleza, el origen y el alcance del conocimiento. Es una rama de la filosofía que trabaja el conocimiento y significa conocimiento o facultad de conocer. Al igual también reflexiona sobre la esencia, posibilidad, alcance y límites del conocimiento en general.
En la epistemología podemos encontrar que es un término más reciente. Estudia una forma específica del conocimiento, el conocimiento científico. Es una reflexión del conocimiento, provoca o presenta dos posiciones, que son racional y empírica. Y también reflexiona filosóficamente sobre la esencia, el alcance y límites del conocimiento científico. A continuación le voy a dar paso a mi compañero. En la epistemología podemos dividirla en dos partes. Encontramos una epistemología general, la cual se preocupa por extraer y mostrar los rasgos comunes de la ciencia, identificar y ver sus similitudes y diferencias, y de ser posible un solo método de investigación al que los estudiosos pueden llamar hipotético deductivo. Por otro lado, encontramos una epistemología especial, la cual se encarga de conocer las hipótesis, leyes, teorías, axiomas, postulados de cada ciencia en particular. En las doctrinas epistemológicas encontramos el justificacionismo, el cual es la pieza del saber, del conocer y de la ciencia que se ocupa del sustento o soporte que avanza en la defensa de una declaración. Por otro lado está el convencionalismo, el cual sostiene que el conocimiento depende de un arreglo. El sensacionismo es una disciplina aplicada a las ciencias que propone la falsedad o la falsabilidad como discernimiento para diferenciar lo que es ciencia de lo que no. Paradigma según Kuhn, el cual nos menciona que las convicciones o creencias afianzadas pueden ser un dogma de aprehensión. Kuhn nos habla que la ciencia recorre 3 etapas, lo cual es la preciencia, la ciencia formal y una revolución científica. El programismo afirma que la ciencia está constituida por programas de investigación, que consiste en reglas metodológicas que señalan las rutas a evitar y los caminos a seguir en la investigación de temas dominantes de aquella época. Continuando con la exposición, las ramas de la filosofía. Tenemos axiología de la ciencia, que es aquel que estudia valores y verdad, teniendo como objetivo el estudio de las diversas actividades evaluadoras que llevan a cabo los científicos. Estética de la ciencia. Estudia el arte aplicado a la ciencia. Es aquel que se encarga de interpretar y explicar el universo desde su perspectiva. La ética de la ciencia es el estudio de los códigos y normas morales del científico, que vienen a ser los comportamientos. Es un observador de la construcción de la ciencia. Lógica de la ciencia. Aclara la estructura lógica de las teorías científicas. Ontología de la ciencia. Tiene que ver con la casualidad, fenómeno, proceso, energía, espacio. Es la parte analítica y sistemática de los postulantes científicos. Metodología de la ciencia es aquel que está relacionada con los métodos empíricos, todos teóricos y métodos generales. Y semántica de la ciencia significa los términos de referencia, sentido e interpretación. Y por último, teoría del conocimiento científico, que es aquel que se ocupa del conocimiento en general. Se distingue el conocimiento científico confirmado y demostrando hipótesis. A continuación. Bueno, ahora voy a hablar sobre los tipos de conocimiento. Como sabemos, la epistemología es la rama de la filosofía que se ocupa. Hacemos la pregunta, ¿qué tipos de conocimiento y verdades hay? Entre los tipos de conocimiento tenemos al conocimiento empírico, el cual se adquiere a través de la experiencia y observación personal y demostrable, sin necesidad de aplicar algún método de investigación o estudio. Sin embargo, el conocimiento empírico absoluto o en su totalidad no existe, y esto se debe a que todos formamos parte de una sociedad y familia. También tenemos el conocimiento científico. Este conocimiento se caracteriza por presentar de manera lógica y organizada la información acerca de fenómenos demostrables. Por lo tanto, se apoya en teorías, leyes y fundamentos a fin de comprobar el análisis y la validez de la información. También tenemos el conocimiento intuitivo. Este tipo de conocimiento se obtiene a partir de un proceso de razonamiento, mediante el cual se capta un hecho o idea, sin que sea necesario un conocimiento previo o la comprobación de su veracidad. El conocimiento filosófico, en este conocimiento no es necesario llegar a la experiencia, ya que su principal inquietud
es explicar todo lo que nos rodea. Por ello, fundamenta la creación de métodos y diferentes técnicas que permitan el análisis y la explicación de diversas situaciones y prácticas humanas. El conocimiento matemático. Este tipo de conocimiento tiene relación con los números y las representaciones exactas de la realidad. Se caracteriza por tener presente un tipo de razonamiento abstracto y lógico. El conocimiento lógico es el tipo de conocimiento que se basa en la comprensión coherente de ideas que se relacionan y que generan una conclusión. Por lo general, este se caracteriza por ser deductivo. También tenemos el conocimiento religioso. Este es un tipo de conocimiento basado en una religión, creencias o fe de las personas, cuyos datos se consideran verdaderos y son captados sin cuestionamiento de ningún tipo por parte de las personas pertenecientes a estas. El conocimiento directo. Este tipo de conocimiento se adquiere tras la experiencia directa con un objeto o situación. Se obtiene por medio de los sentidos, por lo tanto, está sujeta a la interpretación personal. Y por último, tenemos el conocimiento indirecto. El conocimiento indirecto se obtiene a partir de otras informaciones o datos que se logren obtener, por lo que no es necesario estar frente del objeto sobre el cual se hace referencia. Teoría del conocimiento. El conocimiento es el proceso progresivo y gradual desarrollado por el hombre para aprender su mundo y realizarse como individuo y especie. En general, la epistemología busca responder interrogantes trascendentes. ¿Cómo se desarrollaron y desarrollan los modelos o las teorías sobre el pensamiento predominantes en cada época? ¿Cómo avanza el conocimiento humano? ¿Las teorías se complementan o compiten entre sí? Preguntas que adquieren mayor significado ahora cuando el hombre, con frenesí, surca en aventura fascinante, la investigación científica y tiene la obligación de formular interrogantes, buscar respuestas y transmitir técnicamente el conocimiento. Siguiente. Teoría. Característica que implica la posesión de un conocer ya adquirido y validado en base a explicaciones hipotéticas de situaciones aisladas, explicadas total o insuficientemente, pero con las que se puede establecer construcciones hipotéticas para resolver un nuevo problema. Método. Procedimiento sistemático que orienta y ordena la razón para, por deducción o inducción, obtener conclusiones que validen o descarten una hipótesis o un enunciado. Investigación. Proceso propio del conocimiento científico creado para resolver problemas, probando una teoría en la realidad sustantiva, dejando a salvo ir en sentido inverso de la realidad a la teoría. Siguiente. De acuerdo a estos elementos constitutivos, el conocimiento científico, entendido como pensamiento de características propias, conlleva las siguientes naturalezas. Selectiva. Cada porción de conocimiento tiene un objeto de estudio propio, excluyente y diferente. Metódica. Usa procedimientos sistemáticos, organizados y rigurosamente elaborados para comprobar su veracidad. Objetiva, se aleja de interpretaciones subjetivas y busca reflejar la realidad tal como es. Verificable, cada proposición científica debe necesariamente ser probada, cualidad que ha de ser realizada por observación y experimentación tan rigurosas que no dejen dudas sobre la objetividad de la verdad. Le doy pase a mi compañero. Bien, como podemos ver la importancia de la epistemología, podemos ver ciertos enunciados postulados en pantalla, tales como sistematizar conceptos filosóficos, resolver problemas científicos filosóficos y demás. Todo esto lo vamos a ver de manera superficial, puesto que realmente vamos a darnos cuenta que esto gana validez cuando aprendemos que la epistemología recurrentemente es llenada de fundamentos teóricos de buena calidad, por lo que su método y teoría y su método de investigación a su vez siempre va a ser fiable, puesto que este es validado año tras año. También recordemos que la importancia de la epistemología recae en el hecho de que nos ayuda a distinguir las ciencias de las pseudociencias que recurrentemente suelen engañar a la población. Aparte de que la investigación formal y la investigación superficial, que no siempre es dotada de buenos fundamentos o no siempre es dotada de buenas bases, siempre se van a diferenciar, puesto que obviamente el método de investigación que va a utilizar la epistemología es un poco más extenso y de hecho nos va a ayudar mucho más a poder comprender las ciencias.
Y finalmente también nos va a ayudar a distinguir la técnica de las pseudociencias y las técnicas de la ciencia como tal, puesto que estas son las técnicas de las pseudociencias son denominadas pseudotécnicas. También hay que acordarnos de que la epistemología ha ganado de hecho tanta fama por sus métodos que ha logrado servir como paradigma de otras ramas filosóficas, haciendo que cada una de estas ramas alcance sus metas y objetivos. Por lo que vamos a darnos cuenta de que la epistemología de hecho es una rama filosófica que de hecho tiene un postulado muy grande y muy fuerte con el cual sostenerse, es decir, una base que recurrentemente, como se ha mencionado, ha sido validada y que aún mantiene su validez, puesto de que tiene métodos completamente fiables. Ok, esa ha sido toda la exposición del grupo número 4 acerca de la epistemología. Muchas gracias.